Entonces, bueno, siendo las 6:30 ya, bien puntuales, vamos a dar inicio a esta jornada. Bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes a esta presentación de lo que le habíamos contado, los resultados preliminares del ensayo clínico en fase 3 de tominersen en personas con la enfermedad de Huntington manifiesta, que ha llevado a cabo Roche. Yo soy Paula, directora ejecutiva de la agrupación chilena de Huntington, y quisiera expresar nuestro agradecimiento por esta oportunidad y la participación de cada uno y una de ustedes. Para nosotros es muy importante como agrupación poder generar las instancias de acercamiento de nuestra comunidad Huntington al conocimiento y al entendimiento de los estudios que se llevan a cabo en torno a la enfermedad. Recordar, por favor, que los micrófonos puedan estar en lo posible silenciados para que se pueda desarrollar lo más fluida posible la actividad que vamos a tener. Y comentarles que al final de nuestra presentación vamos a tener espacio para las preguntas que ustedes puedan tener o los comentarios que quieran hacer también, ya sea mediante la apertura de los micrófonos o escribiendo al mismo chat. Yo voy a estar atenta para poder contárselas a Valeria en caso de que hayan. Y bueno, para comenzar la exposición de hoy, le voy a presentar a nuestra relatora. Ella es Valeria Confalonieri, es médica y es colaboradora del área de enfermedades raras, específicamente de la enfermedad de Huntington en Roche, trabajando como responsable para Argentina y Chile respecto a este tema. Ella amablemente aceptó nuestra invitación para contarnos sobre los resultados de este estudio, así que bienvenida Valeria y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Paula. Primero, gracias por la invitación. La verdad que es un enorme placer para mí, en nombre de Roche, para Tatiana también, que está conectada a la reunión, que es parte del equipo, estar hoy con todos ustedes a la distancia, pero por suerte, viendo el lado bueno a esto que nos dejó la pandemia, estamos lejos, pero estamos conectados y podemos estar unidos a través de este medio. Así que muy agradecida por eso. Y gracias a todos también por sumarse, es muy importante para todos nosotros. Como dijo Paula, yo estoy trabajando en Roche para el área de enfermedades raras, de enfermedades de Huntington, y en esta oportunidad queríamos compartir con ustedes los estudios, los resultados preliminares del estudio Generation HD1, que es el fase 3, para que estemos todos informados, ser transparentes y podamos trabajar conjuntamente para todo lo que se viene. Va a ser una charla, una presentación informal. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, consulta, estoy más que abierta. Pueden levantar su mano, su micrófono, o como dijo Paula, en el chat, y después vamos a ir respondiendo cualquier consulta que tengan, pero siéntanse totalmente libres. Voy a tratar de ser clara, así que bienvenido todo. Paso, Pau, a compartir mi pantalla. Sí, por favor, está lista para poder compartir, gracias. Perfecto. Me van avisando. Se ve súper bien. Perfecto. Bueno. Bueno, como les dijimos en la introducción, son datos preliminares, son los datos que tenemos hasta el día de hoy, así que con todo gusto los vamos a compartir con todos ustedes. Simplemente a modo de aclaración, los datos que vamos a presentar hoy son este estudio fase 3 de la droga tominersen, que es una droga en investigación. Esto quiere decir que no está aprobada aún por ninguna entidad regulatoria, sino que está en fase exploratoria. Esto es muy importante dejarlo claro. Y que lo que pretendemos con esta presentación es brindar esta información del programa, y en ningún momento queremos brindar ningún consejo, ni pretender dar consejo médico a ninguno de ustedes. Dicho y esto, comparto la agenda. Vamos a hablar un poquitito, no de la enfermedad en profundidad, sino para entender cómo funciona tominersen, algunas aclaraciones del mecanismo que causa la enfermedad de Huntington. Después nos vamos a ir a los datos preliminares, al estado actual del programa, del desarrollo de tominersen,
y también voy a compartir con ustedes los siguientes pasos, cómo estamos vislumbrando el futuro de este programa. Bueno, como vamos a ver en los slides que vienen a continuación, todo programa clínico y especialmente el programa de Tominersen es muy extenso y definitivamente no hubiese sido posible llegar hasta el fase 3 sin la colaboración de toda la comunidad de Huntington. Y cuando digo comunidad, hablamos de todos, hablamos de las organizaciones científicas, médicos, los centros de investigación, profesionales no médicos, familias, agrupaciones, pacientes y nosotros. Y el estar todos reunidos acá demuestra eso, que somos una comunidad. Así que como primera instancia, el agradecimiento y el reconocimiento a todos los que somos parte de esta comunidad. Para empezar ya a meternos en lo que es el programa científico de Tominersen y tener el marco de cómo actúa esta droga, en esta diapositiva simplemente quiero comentarles cómo se causa esta enfermedad, ¿sí? Sabemos que todos nosotros tenemos genes que son partes de nuestros cromosomas, y en el caso de la enfermedad de Huntington tenemos dos genes que van a codificar a una proteína, que es la huntingtina, ¿sí? Estos genes están acá ilustrados en violeta, ¿sí? Estos genes tienen una información que se van a copiar a lo que llamamos ARN mensajero. Este ARN es una guía, un instructivo que tiene toda la información para que se lea y se construya una proteína, que es esta que vemos acá, que es la proteína huntingtina, que como se lee de este ARN mensajero que tiene un defecto, una mutación, también va a manifestar, a expresar esta mutación. Esta mutación es lo que va a generar esta enfermedad de Huntington, que se expresa con muchos síntomas que todos nosotros conocemos, como son síntomas motores, de comportamiento y cognitivos. O sea, esta slide, estos tres pasos son fundamentales para entender las terapias que se están investigando, ya sea la nuestra como muchas otras. Actúan en diferentes pasos de este mecanismo que causa la enfermedad de Huntington. Y teniendo en mente este gráfico que vimos anteriormente, acá vamos a ver dónde va a actuar Tominersen, ¿sí? Que lo vemos reflejado, representado con esta hilera que vemos acá violeta, que lo que va a hacer Tominersen, que es un oligonucleótido antisentido, que quizás lo escucharon, porque es un grupo de drogas que se está investigando mucho y que hay también otras drogas en estudio que pertenecen a esta familia en Huntington. Tominersen lo que va a hacer es, se va a unir a este RNA mensajero, ¿sí? Se va a unir, como vemos en esta imagen acá que estoy señalando, y al unirse va a formar un híbrido, algo que está bien unido y que va a determinar la destrucción de ese RNA mensajero. Por lo tanto, no va a haber nada para copiar, porque se rompe lo que es el RNA mensajero, entonces no se va a producir tanta proteína, ¿sí? Y como vemos acá en la flecha, va a haber una disminución de la síntesis de proteína huntingtina. Es muy importante decir que Tominersen, que es la droga de Roche, va a actuar sobre las dos ARN mensajeros. Por lo tanto, va a haber una disminución de todo tipo de proteína huntingtina, ¿sí? Entendiendo dónde actúa, vamos ahora a ir al desarrollo clínico de la patología, ¿sí? Quizás también la pandemia nos dejó esto de el desarrollo de las moléculas, de las vacunas, hemos escuchado mucho fase 1, fase 3, con las vacunas del COVID. Lo mismo pasa con los fármacos, ¿sí? Hay distintas fases de investigación que llevan años, desde lo que es preclínico o no clínico, hasta el último estadio, que es el clínico fase 3.
¿sí? Esto lleva muchos años. Y hay muchas moléculas que solo se quedan en lo que es lo preclínico, lo no clínico. Yendo a lo que es tominersen, nosotros hemos realizado muchos estudios preclínicos, es decir, en laboratorios con células, con animales, donde se demostró el mecanismo de acción de esta droga, actuando en este ARN mensajero que hemos visto en las diapositivas anteriores, y viendo que había una disminución de esta proteína, que es la que causa los síntomas de esta enfermedad. Y se vio que eso era seguro. Por eso los datos fueron muy sólidos en lo que fueron los ensayos preclínicos, y se pudo pasar a lo que es la fase clínica, que la fase clínica ya es en individuos, ¿sí? Dentro del programa clínico tenemos una fase 1, que es la primera fase donde en un grupo más reducido de participantes, que vemos que hay 46 participantes, se evalúan distintos aspectos, principalmente seguridad, tolerabilidad, es decir, cómo percibe y cómo tolera el paciente o los pacientes a los fármacos, y también hay otras fases donde se van evaluando las dosis, qué esquema es el mejor. Y luego de esta fase, fase 1, fase 2, se determinó que había un esquema que era óptimo, que era el de 120 miligramos, que lo vemos acá, ¿sí? Estos resultados fueron robustos, están presentados, están publicados, y se decidió pasar al estudio fase 3, que es este gran estudio, que es el que está hoy llevándose a cabo, y donde están participando 791 pacientes. Es el estudio más grande que se ha realizado en la enfermedad de Huntington, donde se está probando una droga. ¿Y qué se está buscando en este estudio fase 3? Con todo lo que se aprendió en las fases anteriores, se está buscando la eficacia clínica, o sea, que haya un beneficio clínico para el paciente, y también que sea seguro, un perfil de seguridad, ¿sí? Para después ser aprobado por la entidad regulatoria y poder brindárselo a toda la comunidad de Huntington globalmente. Eso es genérico. Ahora vamos a dónde estamos hoy. Acá está. ¿Dónde estamos hoy? Como les dije, el fase 1 ya está terminado, completo, publicado. Acá abajo tienen la cita por el que después quiere profundizar. También en este fase 1 se evaluó una plataforma de monitoreo digital para hacerle un seguimiento clínico de forma digital a todos los pacientes, y se está ahora por publicar la extensión, quiere decir, estuvo muy bien la fase 1 y se extendió en forma abierta, y se están por publicar los nuevos resultados. En curso está en violeta el fase 3, que es el más importante, y también tenemos estos estudios que tienen la particularidad que el de la historia natural no es con droga, es simplemente para entender ciertas características de la patología, y acá abajo vemos uno que se llama GenPeak, que es solamente una dosis para entender cómo se comporta la droga en el cuerpo humano, qué pico tiene y qué tipo de distribución tiene, ¿sí? Pero hoy nos vamos a focalizar en en el que está en violeta, que es el estudio más importante que nos hubiese llevado a la aprobación de tominersen. Hoy, como estamos, que no me avanza, estamos en un momento donde esperen que se me trabó, estamos en un momento donde la dosificación ha sido, esperen que se me trabó, esperen si se me trabó, ha sido interrumpida, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué ha sido interrumpida la dosificación de tominersen y qué significa que haya sido. Ahí está, ¿ahí la ven? Todavía no aparece. ¿No aparece? Esperen. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí, vale, ahí se ve. Bien, perfecto.
Esto es lo que les quería mostrar, que se me ve que se me trabó la... Ha sido interrumpida, suspendida la dosificación, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa esto y por qué se llegó a esta determinación. No sé si ustedes han recibido este comunicado, pero esta dosificación fue una decisión o una recomendación de un comité independiente. Es estas siglas que vemos. Es un comité independiente cuya función es monitorear los datos y tomar alguna determinación y recomendar al laboratorio, en este caso Roche, si seguir o no seguir con el estudio clínico. Esta comunicación salió para todo el mundo a la misma hora, el mismo día, nos enteramos todos en el mismo momento que la recomendación del comité independiente era suspender la dosificación, o sea, la administración de la droga de tominersen a todos los pacientes en el mundo. ¿Sí? Y para que no haya dudas, acá también quiero explicarles que este comité independiente es un comité, es un externo que está en todos los ensayos clínicos. Cualquier ensayo clínico de cualquier droga está monitoreado por un comité independiente, ¿sí? Y en este caso fueron expertos propios de neurología, de estadística y de la enfermedad de Huntington, que lo que hacían era recibir todos los datos que iba generando el estudio, los analizaban cada 3 meses, se reunía con Roche y les decía, ¿está todo bien o no? El último, que fue en marzo, la última decisión fue de suspender la dosificación, pero el anterior, en diciembre, que quizás es una duda que viene mucho, el análisis anterior había sido de continuar porque todavía había algunas dudas y algunas recomendaciones de seguir con este estudio clínico. Y ahora vamos a ver por qué este comité independiente llegó lamentablemente a esta recomendación. ¿Sí? Entonces, el comité recibió todos los datos de los pacientes hasta febrero. En febrero, el 60% de los pacientes habían cumplido 17 meses del ensayo, es decir, habían cumplido 69 semanas. Recordemos que la totalidad del estudio es de 101 semanas, ¿sí? Habíamos llegado a más de la mitad, 69. ¿Sí? Comité y los datos que les voy a presentar hoy corresponden a las características de los pacientes y a los resultados clínicos. ¿Sí? Vamos a hacer hincapié en lo que son los objetivos primarios, o sea, los resultados clínicos y objetivos primarios del ensayo fase 3. Y también vamos a ver algunos datos de seguridad. Vamos a ver a continuación que esta decisión del comité se debió a que el balance riesgo-beneficio no fue positivo. ¿Sí? No hubo ninguna cuestión de seguridad, ningún evento adverso inesperado que apareció, sino que fue en lo que llamamos balance o equilibrio riesgo-beneficio. ¿Sí? Lo que no les puedo compartir hoy, porque no los tengo y no los tenemos, son lo que vemos en esta parte de la diapositiva, que son los biomarcadores, quiere decir, las proteínas que se evaluaron en líquido, en sangre, por ejemplo, y los biomarcadores digitales. Eso se está evaluando actualmente en este momento, lo está evaluando Roche Global, y cuando tengamos los resultados, por supuesto, los vamos a compartir con todos ustedes. Entonces, vamos a ver los resultados, las 3 ramas. Para los que no están cancheros y no tienen conocimiento de lo que es el estudio, como dijimos, han participado o están participando 791 participantes, ¿sí? Representando a 18 países del mundo. Argentina y Chile son los representantes de Latinoamérica, y hemos hecho realmente un gran papel, y esto es un aplauso a todos nuestros expertos y nuestros pacientes de ambos países.
Y estos pacientes ingresaron al estudio y se los derivó a una de las ramas del estudio. Esto se hizo a través de la randomización, es decir, a través del azar, ¿sí? Un paciente fue a la rama 1, que es la de tominersen, 120 miligramos cada 2 meses, ¿sí? Es decir, cada 8 semanas. Otro grupo de pacientes fue ingresado al segundo grupo, que es de tominersen, 120 miligramos cada 4 semanas, cada 4 meses, perdón, son 16 semanas. Y el tercer grupo es el grupo placebo. Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de placebo, hablamos de una sustancia que tiene las mismas características que la droga en estudio, es decir, la misma vía de administración, el mismo color, la misma forma, etcétera, pero que carece de una actividad farmacológica, ¿sí? Y en los ensayos se usa para, como control de los resultados. En las 3 ramas, la dosificación fue suspendida, ¿sí? Después de la recomendación del comité. Pero es importante mencionar que, sin embargo, el estudio continúa sin dosificación, sin droga, pero continúa para evaluar la evolución clínica y de seguridad de todos los participantes. Esta randomización lo que hace es justamente esto que vemos acá, que la distribución entre las ramas sea similar, estén balanceadas. Como podemos ver, las edades promedio, las repeticiones del trinucleótido y la distribución por fases de enfermedad están muy balanceadas. Y esto le da robustez al estudio porque hace que las ramas puedan ser comparables, ¿sí? También, en cuanto a la comparabilidad, hemos visto que las ramas tenían igual tasa de discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Que no hubo una rama que discontinuaron más, ni una rama que los pacientes se saltearon más dosis. Esto era algo que preocupaba mucho durante la pandemia, si iba a haber alguna ausencia de dosis que pudieran tener una implicancia en lo que son los resultados, y esto no fue así. Acá se me corrieron un poco, pero lo que demuestra esto es que las ramas fueron totalmente balanceadas y el comportamiento de los pacientes hacia el estudio fueron balanceados. Y acá también un aplauso para Chile, que tuvo unas tasas de discontinuidad y se saltearon muy pocas visitas todos los pacientes. Habiendo entendido cómo es el programa completo de tominersen, cuál es el estado actual, la recomendación del comité y la distribución de las ramas, vamos a los resultados y entender por qué llegamos a esta recomendación. Lo que vio el comité y lo que pudimos después nosotros constatar, que es lo que vamos a compartir acá con ustedes, es que en la rama de tominersen, 120 miligramos cada 8 semanas, lamentablemente los resultados fueron desfavorables comparados con placebo. Y si podemos observar a la rama cada 16 semanas, es decir, cada 4 meses, el perfil riesgo-beneficio fue muy similar al placebo. No hubo tanta diferencia, pero esto nos demuestra que no hubo un beneficio claro y significativo. Ahora bien, ¿qué no fue significativo? Uno puede decir, bueno, ¿qué no fue significativo? Para entender, vamos a ver los objetivos primarios, ¿sí? El objetivo primario del estudio fue comparar esta escala, esta que vemos acá, la escala de puntuación unificada, en el día 0 y después de 101 semanas. Eso era el objetivo principal, y lo que todos esperábamos es que haya habido un beneficio luego de 101 semanas que se pueda visualizar con esta escala de puntuación.
La escala unificada es la que utilizamos en todos los países del mundo, menos en Estados Unidos y en Japón. Y es una escala que incluye distintos dominios, es decir, la capacidad funcional, cómo el individuo, cómo la persona se desenvuelve en sus tareas habituales, diarias, un score motor, que sabemos que es algo muy característico de esta patología, y también hay test o escalas que evalúan la cognición. Por el lado de Estados Unidos, solo evaluaron la capacidad funcional total. Esto fue un requerimiento propiamente de ellos y es importante hacer la diferencia. Ahora bien, hemos dicho que no hubo diferencia y esta falta de beneficio se vio en esta escala que era el objetivo principal a demostrar en este estudio. Quiero que se focalicen en el gráfico. Tenemos dos ejes, un eje Y, donde vemos la puntuación de esta escala, ¿sí? Acá vemos que cuanto más alto es el número, mejor es el resultado. En el eje X lo que vemos es el tiempo, las semanas del estudio, empezando desde el inicio, semana 5, 21, 37, 53, hasta la semana 69, que fue el último dato, el último resultado que tuvimos antes de la recomendación del comité. Si nos focalizamos en lo que son los puntos y en el gráfico, en azul celeste vemos lo que está representando a la rama que recibió Tommy Nersen cada 8 semanas. En naranja, Tommy Nersen cada 16 semanas, y en gris vemos el grupo placebo. Nosotros lo que hubiésemos esperado es que la celeste y la naranja, a medida que pasa el tiempo, estén por arriba de la linita gris, ¿sí? Hemos esperado una mejoría con Tommy Nersen. Sin embargo, lo que vimos es que en todos los grupos hubo un descenso en la puntuación de este score, de esta escala unificada. Y sí es muy claro que la rama que recibió la droga cada 8 semanas, que está acá abajo en celeste, mostró una mayor disminución que está muy lejos del placebo. Si nos basamos en lo que evaluó Estados Unidos, que es esta capacidad funcional total, lo puse como ejemplo porque demuestra cómo es la vida, o cómo afecta o cómo mejoraría la vida de los pacientes y por supuesto de sus familias. Evalúa aspectos cotidianos de la vida. Es una escala donde se evalúan aspectos del trabajo, si lo puede desarrollar de forma normal o si tiene algún inconveniente, el manejo de las finanzas propias, labores domésticos, cocinar, limpiar, actividades de la vida cotidiana. Con esto se hace referencia a poder bañarse, el aseo personal y el nivel de cuidado. Cuando vamos a los gráficos, tenemos las mismas características en los ejes. Esto es la puntuación, estos son las visitas, el tiempo, y vemos que también cuanto mayor es el puntaje, el resultado es de una mejoría. Y acá también podemos ver un comportamiento muy similar a la escala que vimos en el gráfico anterior, donde todos los grupos mostraron una disminución de esta capacidad funcional total, siendo el grupo que recibió Tommy Nersen cada 8 semanas el que mostró mayor disminución frente al placebo. Si nos focalizamos en lo que es las características motoras, que quizás es algo que es más notorio y que quizás somos más sensibles a la percepción, también es importante saber que esto se mide por este score motor total, que este score es parte de esta escala unificada que mostré al inicio, ¿sí? Este es un score que tiene 31 ítems, que
evalúan muchos aspectos de las características motoras o del desarrollo motor de las personas. Por ejemplo, el tema de la corea, se evalúa la caminata y un montón de otros aspectos, y a diferencia de los scores anteriores, cuanto menor es el puntaje, mayor es la mejoría. Entonces, en este gráfico lo vemos a la inversa, ¿sí? La puntuación, cuanto más bajo es el resultado está mejorado, y el tiempo. Y acá vemos lo mismo que vimos en los gráficos anteriores, dado vuelta, y esto lo que nos indica es que después de un descenso inicial, o sea, una mejoría, también se produjo un aumento del deterioro motor en la semana 69. Otros aspectos que se han evaluado para ver la eficacia que tenían estas ramas son la puntuación de impresión clínica global de la gravedad, que también se vio que había una desmejoría, y también una evaluación cognitiva, que se llama de Montreal, donde se observó que no había una diferencia significativa contra placebo. Les traje un resumen, pero es lo más importante porque son los objetivos primarios, los objetivos principales de este estudio. Esto es lo que nos hace visualizar que en términos de eficacia, la rama de tominersen cada 8 semanas fue desfavorable versus a placebo. Y si nos focalizamos en la rama de cada 4 meses o 16 semanas, no hubo una diferencia versus a placebo, había un solapamiento en los resultados. Esos son los datos en cuanto a la eficacia. Si vamos a evaluar los datos preliminares de seguridad, lo que podemos ver acá en las columnas, vemos las ramas, está graficado en manera de tabla, vemos que no hubieron muchas sorpresas ni muchas diferencias entre los grupos en cuanto a la seguridad, ¿sí? Hay algunos eventos de mortalidad que no fueron relacionados a la droga. Sí vemos que hay un leve aumento de los eventos adversos serios en la rama cada 8 semanas, pero que no es tan significativo comparado con placebo. Y si vamos a todo el resto de los distintos ítems, no vemos que haya una diferencia en cuanto a las 3 ramas que deba llamarnos mucho la atención. Y en cuanto al detalle de los eventos adversos, no hubo ninguna sorpresa, ningún evento adverso que no estaba descrito o que justifique el cese del estudio. Predominaron todos los eventos adversos que estaban relacionados con la administración, o sea, con el procedimiento de la administración intratecal de este fármaco, y también aspectos muy inespecíficos como cefaleas y alteraciones en las vías respiratorias superiores, como puede ser un resfriado o una faringitis. También esto lo tengo que mencionar porque está descrito, que sabemos que en la enfermedad de Huntington hay una disminución de lo que es el volumen cerebral, y eso se vio de forma igualitaria en todas las ramas, pero sí se vio que había un aumento mayor de los ventrículos en las ramas que habían recibido tominersen. La relación clínica todavía no la conocemos y se está estudiando. Lo mismo con la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que se está evaluando, como así también los glóbulos blancos. ¿Qué relación tiene esto con la expresión clínica que hemos visto anteriormente? Plaquetas no hubo diferencias, y sí, la escala, es importante decir que tampoco hubo una diferencia entre las ramas que recibieron el fármaco en investigación y placebo, ¿sí?
Por lo tanto, a modo de resumen, de seguridad, estos análisis muestran que tras 17 meses o de 69 semanas de estudio, no se identificaron ningún evento adverso nuevo o significativo de tominersen. Sí hubo una aparente muy pequeña dependencia de la dosis, viendo que había un pequeño aumento en los eventos adversos serios en la rama que recibió tominersen cada 8 semanas. Y a modo de resumen general, contemplando lo que es la eficacia y la seguridad, que son las dos cosas que estamos evaluando en este estudio fase 3, podemos concluir que tanto las dosis cada 8 semanas como 16 semanas de tominersen no fueron favorables en comparación con placebo, lo que significa que no se observó una disminución de la progresión de la enfermedad. Estos análisis también demuestran que después de todo este estudio no se identificaron ningún evento adverso serio, ninguna cuestión de seguridad nueva o emergente. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los próximos pasos. Como les dije, esta es una presentación de los datos preliminares. Actualmente se están estudiando todos los biomarcadores y los subgrupos y covariables para entender mucho más qué es lo que pasó, y esto nos sirve a todos, a toda la comunidad de Huntington, nos sirve este aprendizaje de entender para poder sí mirar hacia el futuro y ver otras opciones terapéuticas. Y sí es importante completar el estudio. Recordemos que la dosificación, o sea, la administración de la droga fue suspendida, pero que el estudio continúa. Y esto es importante porque de esta manera vamos a obtener más datos clínicos y de seguridad para acompañar también al paciente y a los familiares. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo y nos estamos focalizando? Es analizar si quizás hay alguna relación entre los biomarcadores, la clínica, la dosis, los esquemas. Todo eso estamos haciendo datos y análisis de datos cruzados, también evaluando poblaciones de pacientes, ciertas características de una subpoblación que puedan ser determinantes, también evaluando hasta dónde deberíamos, o si hay un cambio en lo que es el paradigma de la reducción de esta proteína que vimos al inicio, que es la que causa la sintomatología de la patología, y ver la tolerabilidad de estos tipos de fármacos a largo plazo. Todo esto estamos trabajando arduamente para tener estas respuestas y poder compartirlas con toda la comunidad lo antes posible. Ponemos a disposición esta información, lo que viene en el futuro, para poder seguir trabajando juntos y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con enfermedad de Huntington. Nuevamente un agradecimiento a todos por estar hoy acá, a todos los participantes del estudio. Tenemos varios pacientes en Chile, el esfuerzo de sus familias, los investigadores, los centros, así que un enorme agradecimiento y a disposición, por supuesto, como Roche, y genuinamente, personalmente, como Valeria, me pongo a disposición para seguir trabajando juntos. Estoy abierta a todas las preguntas, comentarios. Creo que estuve bien en tiempo, Pau, para dejar un espacio para todas las dudas. Sí, muchas gracias Valeria por compartir con nosotros toda esta valiosa información. Y como comentaba Valeria, está abierto el micrófono para que quienes quieran hacer alguna pregunta o hacer sus comentarios puedan hacerlo. Lorena, ¿tú estabas levantando la mano? Perdón.
Hola, sí, bueno, mi nombre es Lorena Sildatke y soy portadora de Huntington, al igual que mi madre y mi abuelo. Y la verdad es que tengo un par de preguntas para Valeria, obviamente. Bueno, primero, soy portadora de Huntington, tengo una repetición entre 39, 40 y 41. Ujú, Lamentablemente yo no vivo en Chile, yo vivo en Alemania y ujú. acá el medicamento con el cual ustedes están investigando no llega acá y es muy poco probable que llegue porque al ser una nación europea tiene un poco más de complicaciones al entrar a Europa para poder medicarme. Si bien es cierto, yo tengo una baja repetición, no así mi mamá tiene un Huntington avanzado. Y bueno, obviamente mi pregunta es, estando yo acá en Europa, sabiendo que no tengo posibilidades de adquirir la medicina o alguna medicina que me ayude a esto, ¿hay posibilidades en la eventualidad, obviamente, que este medicamento sea efectivo 100% o si puede ayudar a las personas que tenemos Huntington al que pueda ser comprado en Chile o adquirido en Latinoamérica? Ujú. Esa es la primera pregunta, sí, a ver si tengo la posibilidad de poder adquirirlo. Y la otra es que no me queda muy claro cuáles son los componentes que trae esta medicina, tampoco cómo se suministra, no sé si es vía oral, si es polvito, si es tableta, no lo sé, no Ok, lo desconozco perfecto, 100%, la verdad. Gracias. perfecto. Paso primero, Lorena, gracias por tu pregunta, a la primera, a la segunda pregunta. No fui expresamente por un tema de tiempo, sino que me focalicé en los datos del estudio, pero es muy buena tu pregunta. La administración de esta droga es por vía intratecal. ¿Qué quiere decir esto? Es una punción en la médula espinal, ¿sí? En la médula espinal, en la columna, ahí se hace una punción con una jeringa, se saca un poquito de líquido cefalorraquídeo. No, no pongas esa cara porque suena, yo no te lo voy a decir, pero no tuvimos inconvenientes por la administración, pero no lo voy a decir yo. Se saca un poquito y se introduce la droga a nivel de líquido cefalorraquídeo. Por eso lo que yo decía, los eventos adversos que quizás tuvimos fue en esa zona de administración. Por eso yo hice hincapié en eso, que hubo algunas cuestiones, algunas molestias, pero que fueron esperables y no fueron serias. Eso es importante mencionarlo. Respecto a tu segunda pregunta, Lore, en Alemania está este estudio, hay centros que están llevando a cabo este estudio. Por supuesto, también la dosificación fue suspendida porque esto fue una recomendación a nivel global, pero hay centros en Alemania y hay organizaciones de pacientes que yo con todo gusto puedo contactarte y puedo contactarte también con mis colegas en Alemania, pero quédate tranquila que en Alemania y en Europa se está ensayando. Es más, la mayoría de los centros hoy están en Europa, así que esta droga u otra droga va a llegar a Europa, así que quédate tranquila por eso. Y después me hiciste una pregunta de si sea 100% eficaz. Lo que vimos es que no es eficaz en este esquema. Por eso necesitamos seguir aprendiendo y seguir evaluando un montón de variables y entender qué es lo que tenemos que hacer. Si pasar a un fase 2 para ver si hay una mejor dosis, porque esa puede ser una opción, o si que tenemos que cambiar algo. Eso lo estamos evaluando, ¿sí? Nosotros como Roche. Pero sí es importante a vos, Lore, y a todos, que no somos los únicos. Hay un montón de laboratorios, un montón de científicos que están estudiando, que estamos estudiando para llegar a una opción terapéutica eficaz para todos. Por eso es importante también compartir esta información, porque aprendemos todos, es importante colaborar entre todos para llegar a ese objetivo que es el que todos tanto deseamos, que es tener este tratamiento. Así que
Espero haberte respondido, y si querés después escribime, y yo te puedo pasar el contacto con algún colega o alguien de Alemania, o de España, o quien vos te sientas cómoda por el tema de idiomas, si querés hacer alguna pregunta puntual de Europa. Muchas gracias, en verdad se agradece la respuesta súper clara. Lo otro que me quedó dando vueltas también, efectivamente, no sé si se llama ingrediente, pero ¿qué sustancia trae esta medicina? La verdad es que lo pregunto porque mi suegro acá en Alemania es doctor y químico, entonces me ha dado vuelta todo el tiempo qué o sea, digo ingredientes porque en verdad soy ajena. Está muy bien tu pregunta, está muy bien. La droga, el nombre genérico es Tominersen, no es una marca, ese es el nombre de la droga. Pertenece a una familia que se llama oligonucleótido antisentido. ¿Ya? Está en la presentación ese nombre, yo comparto la presentación, tampoco tengo problema, así que ahí lo vas a tener por si querés consultarlo con tu médico o con tu suegro o tu familiar. Pero Tominersen es la droga y pertenece a este grupo de familias que es oligonucleótido antisentido o ASO, se conoce como ASO, por si querés también profundizar. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Diana, ¿usted también quería hacer una pregunta? ¿Ya no? Está silenciada. No te podemos escuchar, Diana. Hola. Ahí sí. Diana. Sí. Ahí sí. No, la verdad que yo soy mamá. Mi hijo Fabricio es portador del gen malo Huntingtina. La verdad que yo estaba muy preocupada cuando salió lo de Tominersen, lo de Roche. Me había contactado con un estadounidense que él no hizo buena propaganda, esto de Tominersen. No lo hizo cuando estaba Ionis, también con Roche, bueno, no, porque él decía que no apuntaba al exón 1, y él hablaba antes del estudio de los problemas que que podían aparecer. Él decía de que iban a ver en el volumen, iban a ver, bueno, yo te digo, como lo decía él, agujeros. Eso realmente a mí me asustó. Cuando yo lo hablo con el médico que representaba Argentina, que es el neurólogo de mi hijo, con Micheli, él no me dio opinión, pero él me dijo, yo no voy a participar en este estudio. Sí. En realidad yo me asusté y después cuando me enteré que iban a reducir el gen bueno como el gen malo, también me asusté, o sea, digo, a ver, ¿por qué llegó a fase 3? Así lo digo directamente porque lo tengo mi hijo, ¿viste? Y mi hijo no está bien. Yo sé, por ejemplo, que la parte que lo estoy ahora para ellos, para los pacientes que no tienen nada, él ahora está probando con cámara hiperbárica, va bien. Y el factor H, el factor humano, lo estoy probando y también es buenísimo, es muy bueno en esta enfermedad, estas dos cosas total, probando, total. Y cannabis, ahí estoy, pero realidad no sé cómo es lo de la fase 3, ¿por qué llegó a fase 3? Porque en realidad era como que venía todo bien, todo bien, todo bien. Yo hablaba con médicos que estaban aplicando la inyección, y todo bien, y después Bloom, entonces me apareció todo esto, viste, el volumen con el agujero, se me apareció, bueno, todo eso. Feo, No, Feo. no, sí, no sé, Diana, qué es lo de volumen y el agujero, la verdad que no sé el médico que decía. Sí te puedo decir por qué se llegó al fase 3, porque los resultados
fueron realmente sólidos en lo que es el fase 1 y fase 2, que se vio en fase 1 y fase 2, como lo mostré, lo que se evalúa no son las características, la evolución clínica. Para Sí. eso está el fase 3. Lo que se ve Entiendo. en el fase 2 es cómo se comporta y los biomarcadores según la dosificación. Y en esos estudios, tanto en el 1, en el 2A y en la extensión, se vio que la droga era eficaz para disminuir esta proteína. Y eso se correlacionaba con otros biomarcadores. Entonces, eso lo que hace es dar la base, el sustento, la robustez para pasar justamente al fase 3. El fase 3, todos los fase 3, no solo el de tominersen, todos los fase 3 están diseñados para evaluar esa eficacia clínica. Y por eso los tenemos que hacer. Por eso es la fase más importante. Y tiene que pasar, y como pasó con tominersen, lamentablemente pasa con muchas drogas. Sí, Pero es un paso importante, pero yo lo que quiero acá remarcar es que es parte del proceso, que venía todo bien, que es real, Diana, venía, yo también lo digo hasta como persona, me saco de, venía bien, hay muchos pacientes que manifestaban, o sea, no es que se siguió diciendo hay un comité independiente que evalúa y se veía que venía bien. Yo te soy sincera, a todos nosotros, a mí me llegó el mail, a todos nosotros, era un grupo chiquitito de Roche que sabía, nos llegó el mail y a todos nos sorprendió. Pero es parte del proceso, es parte de la investigación, y poder decir no resultó por esto, seguimos aprendiendo, es parte también del aprendizaje y la transparencia. En esto estamos todos juntos, es difícil, y tenemos que seguir adelante. Y como digo, sea Roche, sea otra molécula, tenemos que aprender y tenemos que seguir todos para adelante para poder llegar a este resultado. Y sí coincido con vos, Diana, de que también el factor humano y un abordaje multidisciplinario es muy importante también para todos los pacientes. Así que ahí coincido con vos, sin querer dar ninguna recomendación médica, pero también ahí coincido con vos con eso. Y si el doctor Micheli no participó, participaron otros 3 centros en Argentina, y que también hicieron un gran trabajo, pero sí, y que estemos Argentina y Chile dentro de los países también es un gran orgullo para todos nosotros. Una última pregunta. Los primeros participantes, que eran una familia, no sé si eran hermanos, que se aplicaron el del 2015, fue que recibieron, fueron los primeros pacientes. ¿Ellos tienen un seguimiento? ¿Vos decís el que es el fase 1? Sí, para que pasaron a fase 2, sí, con ellos. Pasaron a fase 2 que recibieron. Yo no tengo la identidad de los pacientes, no la podemos tener por una cuestión de confidencialidad, así que no sé a quiénes te referís, pero sí después se hizo la extensión del estudio, y se siguieron por un tiempo más avanzado. Sí. Bueno, gracias. No, por favor, gracias, Diana. Gracias. Odreman también estaba, sí, él estaba, Antonio Chaparro y Lorena luego. Bien, hola, gracias Valeria. Hola. Bueno, contarles que mi señora estuvo participando en el estudio, ella recibió varias dosis, ¿no? Una de las primeras preguntas que quería hacerles era, creo que por allí me respondiste, pero era básicamente eso, ¿no? ¿Se va a saber si recibieron el medicamento o fueron grupos o parte del grupo de placebo? Eso como primera pregunta. Y como segunda, con este grupo que estuvo participando y que participó, no sabemos si recibió, ellos cómo quedarían pendientes para otros, o serían retomados, o si este estudio muta a otra cosa, sería una población que sería considerada para eso, más o menos. Mira,
Gracias, Odreman, por tu pregunta. Sí, se va a saber qué es lo que recibió cada participante. Eso se llama, o sea, se va a desmascarar en qué rama le tocó a cada uno, y eso va a ser al final del estudio, ¿sí? Salvo que haya alguna eventualidad o alguna necesidad, pero sí se va a hacer al final del estudio, se va a saber qué recibió cada uno de los participantes, así que eso quédate tranquilo. Y ojalá que podamos traer también a Latinoamérica otros estudios, y sí, por supuesto, los pacientes, y eso hay que trabajarlo también con los grupos de investigadores, eso vos pensás que lo deciden los médicos, no lo decide Roche, a qué paciente incluir, así que eso va a tener que ser un trabajo y una decisión de cada médico según las características de los pacientes, no es algo que podamos decidir nosotros, pero por supuesto que sí podría ser parte eventualmente en algún otro estudio. Vale. Y solo una precisión, cuando dices al final, ¿cuál es el horizonte de eso? Al final del estudio estamos estimando para marzo del año que viene. Pero es una estimación, eso va a depender de cómo siguen las visitas y cómo sigue todo el desarrollo del estudio, ¿sí? Perfecto, vale, gracias. No, por favor, gracias, Odreman. ¿Antonio? Sí, buenas tardes. Nosotros estamos conectados en México. Soy hijo de una persona con esta enfermedad. Lo que quisiera que me apoyaras, Valeria, es cómo puedo obtener un directorio de todo el mundo, de laboratorios que participen en la elaboración de esos medicamentos a favor de esta enfermedad. ¿Cómo podría tener yo ese directorio? Vos querés, te referís a un directorio de todos los estudios que están ahora desarrollándose, o cómo vienen, en qué estadio está cada uno de los desarrollos, a eso te referís. Me refiero a cómo se viene desarrollando y Perfecto. los laboratorios que desarrollen el medicamento Perfecto. favorable para el tratamiento de esta enfermedad. Perfecto, perfecto. Y hay algunas páginas que las pueden tener, yo también se las puedo pasar a Paula para que las comparta con todos ustedes, o que las subamos a la agrupación, la página de la agrupación, donde está todo el detalle de todas las drogas que se están investigando. Eso es de público conocimiento y se los puede ayudar a ustedes a que encuentren esa información, claro que sí. ¿Te parece bien, Pau? Bien, muchas gracias. Bueno, estamos al pendiente de esa información que nos puedas enviar. Pau, Okay. También te lo agradecería mucho. Sí, en la página, por supuesto, lo que nos pueda compartir Valeria lo vamos a estar compartiendo también para que puedan estar atentos a huntington.cl. Lorena, ¿tú tenías una pregunta también? Sí, bueno, tenía dos, pero hay una que ya me la respondieron, porque claro, tenía entendido que el tratamiento como original terminaba en marzo de 2022, y me imagino que iban a hacer los cierres de todo y vamos a tener más información al respecto, sí. Pero yo siempre he tenido una gran inquietud con respecto a, bueno, al costo de estos tratamientos, y también pensando que somos familia que no solamente hay un enfermo dentro de la familia, sino que son abuelos, papás, hijos, primos, tíos. Entonces, me gustaría saber cómo se aborda eso en cada país, o bueno, en mi país, porque obviamente como familia no podemos pagar esos tratamientos. Entonces, existe un comité, un equipo que paralelo va viendo cómo las familias van a ser capaces de a futuro poder pagar esos tratamientos, porque al final se vuelve como una promesa con algo que después no vamos a poder acceder. Entonces, me gustaría saber cómo se trabaja en conjunto con el trabajo y con el acceso a esto. Mira, sí, muy buena pregunta, Lore. Nosotros somos conscientes de eso.
no, te soy sincera, no llegamos a establecer un precio como Roche, no te puedo decir un precio estimado porque no lo conocíamos, no llegamos a esa instancia, pero sí te puedo hablar como generalidad y qué es lo que teníamos nosotros como idea de trabajar en Chile y en Argentina, que son los países que teníamos nosotros. Sabemos que es muy difícil para las familias y que hay ciertas drogas que generan un impacto muy fuerte en el sistema de salud. Ese precio tiene un fundamento que es todo esto que vimos, todo este desarrollo que tiene un precio, y nosotros trabajamos conjuntamente con la agrupación de pacientes, con políticas públicas. En caso de Chile estamos trabajando fuertemente en lo que es la ley de enfermedades poco frecuentes, conjuntamente todo lo que es privado, público, pacientes, para asegurarnos justamente estos que decís, que los pacientes puedan tener acceso. Esto pasa en todas partes del mundo, por supuesto somos mucho más vulnerables en Latinoamérica, pero es algo del día a día y que somos todos conscientes. En este caso, bueno, estamos, como te digo, trabajando ya con políticas públicas, con las organizaciones de pacientes y fuertemente en lo que es una ley de enfermedades poco frecuentes. Así que eso sí responde un poco a tu pregunta. Puntualmente Tominerse no voy a entrar en detalle porque se suspendió la dosificación y ahora lo que es pertinente es hablar de cómo sigue el estudio antes del acceso, pero sí es algo que nosotros somos muy conscientes y te juro que trabajamos todos los días. Yo creo que los medicamentos y la salud, el acceso a un tratamiento multidisciplinario que dijo Diana, pueden acceder todos los pacientes en todo el territorio de los dos países que yo estoy trabajando. Así que, nada, muy buena pregunta y si es algo que tenemos que trabajar todos juntos, como comunidad, sí, nosotros desde nuestro rol, pacientes desde su rol, todos juntos para poder llegar al acceso a esta medicación y a otras que están por venir. Muchas gracias. Gracias. Sara Lisset. Sí. Bueno, yo tenía otra pregunta también. Bueno, a lo que yo sé, las personas diagnosticadas con Huntington empiezan a tener los síntomas a diferentes edades. Mi papá comenzó antes de los 40, yo tengo 21 años, pero aún no me he hecho la prueba genética predictiva. Pero en caso de que diera positivo, ¿a qué edad o en qué momento yo podría como tener un tratamiento? Sara, mira, las manifestaciones clínicas no se puede, yo no te puedo decir cuándo se va a manifestar, siendo tu resultado positivo o negativo, la verdad que no me corresponde y no podría decírtelo porque eso es muy variable de cada persona y realmente es muy variable y depende de varios factores. Sí, en el caso de Tominersen, como lo dice el título de la presentación, la indicación en este momento hubiese sido, y para lo que se estaba experimentando, es para pacientes que tienen manifestaciones motoras. ¿Sí? Ahí el título de la presentación lo dice, y el título del estudio el foco era pacientes con estadios iniciales de la enfermedad manifiesta, que quiere decir que tienen síntomas motores. ¿Sí? Pero en cuanto a la manifestación clínica de cada paciente es muy variable y depende de varios factores y no podría yo decírtelo. Muy bien, otra pregunta. Sí. En caso de que, bueno, todo esto llegara a funcionar y se pudiera modificar efectivamente el ADN, por ejemplo, si yo la tomara y se lograra esa modificación, aún así mis hijos seguirían teniendo la posibilidad de heredar el gen malo. Sí,
hay posibilidades de hacer una planificación familiar y cuestiones también de reproducción que también exceden a lo que es el tratamiento, como vimos en el mecanismo de acción. El caso de tominersen y de los oligonucleótidos antisentidos no modifican el gen, sino lo que hacen es actúan sobre el ARN, o sea, es la expresión del gen. Entonces, al actuar ahí, no estarían modificando el gen. Eso lo vimos en una de las primeras diapositivas. Así que, sí, este tipo de drogas no modificarían el gen, sino la expresión de los mismos y la disminución de las proteínas. El tema de la reproducción es un capítulo aparte, otra charla, Pau, para armar, porque es un tema súper importante y que tenemos que también trabajar conjuntamente para la planificación familiar. Vale, muchas gracias. No, por favor, Sara, gracias a vos. Ligia, ¿tenías una pregunta también? Ligia, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Quisiera agradecer la participación de todos, la presentación de resultados. Yo estoy acá con Ligia, una amiga que tiene una hija con Huntington y acompañaba mucho y quiere saber mucho, muy ansiosa, los resultados de esta medicación. Su pregunta sería si hay ya una previsión de seguir estos próximos test, ¿no? La fase 3 el año que viene, y cuándo sería, si ya hay en fin, una previsión. Si empezando el año que viene, si empezaran de nuevo la fase 3 el año que viene, en marzo, ¿cuándo terminaría? ¿Para cuándo estarían los resultados finales y tal vez la medicación a venta? Es una pregunta. La segunda es, su hija tiene una repetición, la Huntington manifiesta con una repetición de 58. En el caso de ella, ya con la enfermedad manifiesta más de 10 años, esta medicación tiene resultados positivos. Bueno, gracias Ligia por tus preguntas. Hoy lo que te podemos decir es que no hay una previsión. Sí, lo que estamos esperando es los resultados finales. Estos son solamente preliminares. Necesitamos saber y hacer este cruzamiento de distintas variables para entender un poco cómo sigue el programa de tominersen. Si tenemos que retroceder un fase 2, si vamos a un nuevo fase 3, eso hoy realmente no lo sabemos, ¿sí? No es que no lo quiero compartir, no lo sabemos y tenemos que esperar a los resultados que estamos actualmente llevando a cabo. Sí, lo que te puedo comentar es que, por ejemplo, este estudio fase 3 tenía una longitud de 101 semanas, ¿sí? Quiere decir 2 años. Eso es el tiempo que lleva promedio un estudio fase 3 de estas características. Y después me hiciste otra pregunta, lo de las repeticiones de trinucleóticos de 58 y el estadio de la enfermedad. No sabemos todavía si hay algún subgrupo que se beneficiaría más o menos. Eso también es parte de ese cuadrito de lo que tenemos que seguir estudiando, estos subgrupos, que podría ser un estadio fase 3 o algunas características del número de repeticiones. Eso también lo estamos evaluando. En cuanto a las fases, recuerden que más de la mitad, o casi la mitad, los pacientes que están incluidos en este estudio estaban en fases iniciales, en fase 1, y un 40% más en fase 2. Así que la mayoría de la información que vamos a recabar
de este estudio fase 3 es de los estadios iniciales de la enfermedad manifiesta. Así que bueno, hoy lo que te puedo decir, Ligia, es que tenemos que esperar un poquito más para hablar con responsabilidad y saber cuáles son los próximos pasos para el programa de tominersen y para el desarrollo de otras moléculas para la enfermedad de Huntington. Bueno, les agradezco mucho. Una pregunta, la última. Sí. Nosotros estamos en Brasil, Sí. y no sabemos de ningún estudio que se haya hecho acá en Brasil. No. Pero Sí. tenemos mucho interés, inclusive de que Priscila participe, mismo que tengamos que ir a otro país, y en fin. Existe posibilidad de participar caso haya ese nuevo estudio, o si ustedes saben de otros laboratorios que lo están trabajando también. Sí, mira, sí sé, Brasil, este estudio no se está llevando a cabo en Brasil. Brasil tiene algunas cuestiones regulatorias un poco más complejas para el desarrollo de estudios clínicos. Sí, en Brasil hay muy buenos médicos especialistas en Huntington, así que eso es muy bueno, Ligia, para saber y para conocer esta red de especialistas. Y también es bueno saber que hay una red de médicos muy importante en Latinoamérica, que están todos conectados, todos especialistas conectados que son especialistas en enfermedad de Huntington, que pueden referenciar pacientes. Sí, vuelvo a repetir lo mismo que le dije a Odreman, es por supuesto que puede participar cualquier paciente, pero la selección de los pacientes a incluir, eso va a depender de cada médico y de cada centro de investigación, y no de nosotros, pero por supuesto que un paciente de Brasil, si cumple con las visitas y con los regímenes que requiere cada estudio, podría participar. ¿Y existen algunas asociaciones así de médicos de acá que trabajan como médicos de otros grupos latinoamericanos? Sí, hay grupos que están más en movimientos anormales, pero están muy conectados, y nosotros estamos trabajando en un consenso latinoamericano donde estamos reuniendo a más de 50 médicos de toda Latinoamérica, Brasil, Colombia, México, todo Centroamérica. Estamos armando esta red para justamente esto que planteas vos, Ligia, crear esta red. Como nosotros estamos todos reunidos y es importante que las agrupaciones de pacientes estén unidos, también la comunidad científica es importante que estén reunidos. Así que sí hay una red, tenemos que seguir trabajando para que fluya más, pero sí existen referentes en todos los países que están conectados y están todos informados, y estamos trabajando en un consenso latinoamericano de Huntington. Muchas gracias. ¿Habría la posibilidad de tener acceso de estos médicos que trabajan en Brasil? ¿Los médicos referentes? Sí. Vale, muchas gracias. ¿Los médicos expertos? Sí, claro que sí. Perfecto, te agradecería mucho. No, por favor. Yo después les paso un mail si quieren y pueden contactarme. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a todos ustedes también por sus preguntas. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Entonces, agradecer, a ver. Perdón, y un comentario más, Pau, Sí. a Ligia. También en Brasil hay una agrupación de pacientes también que está haciendo un gran trabajo en Brasil. Así que también es importante saber eso, porque quizás la agrupación de Brasil tiene mucha información local que te puede ser de utilidad, Ligia, también. Sí, muchas gracias. Ya participamos de esta agrupación. Te agradezco. Ok. Bueno, repetir nuevamente, muchas gracias a todas y todos por sus preguntas, a Valeria por sus respuestas tan clarificadoras, en el fondo que a todos nos ayudan a entender un poco más ciertas cosas que de pronto tenemos dudas. Y bueno, habiendo resuelto todas las dudas, damos por finalizado este encuentro. Agradecemos la participación de cada uno y una en esta jornada, esperamos que haya sido enriquecedora
para todos y todas. Como les comentaba en el chat, vamos a compartir esta presentación, ya sea en el Facebook o también en nuestra página, huntington.cl, para que puedan acceder a ella. A través del Facebook siempre estamos dando la información actualizada, así que ahí nos podemos estar comunicando. Pueden escribirme, por supuesto, ahí mismo, en caso que necesiten información o algo que tenga que ver con Valeria, para que se los podamos estar facilitando y puedan tener la información que necesiten. Así que, bueno, desearles a cada uno y una que tengan unas buenas noches y esperamos poder volver a encontrarnos muy pronto, en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que estén bien, Chao, buenas Ale, noches. chao. Muchas gracias. Hasta luego.